Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean todos ustedes una vez más muy bienvenidos a un tema más que hemos preparado para ustedes. Como se habrán podido dar cuenta del título, vamos a hablar de las consecuencias del pecado original. Y para esto nos acompaña nada más y nada menos que Paula Slapka. Antes de que la vean, quiero leer un poquito sobre ella, quiero presentarla. Ella es Paula Slapka de Sayé, es argentina de 46 años, casada hace 21 años, tiene 4 hijos, es orientadora familiar por la Universidad Austral de Argentina y tiene una diplomatura en antropología cristiana por la UFASTA. Así que yo creo que estamos en buena compañía y vamos a hablar justamente de este tema de las consecuencias del pecado original. Adelante, Paula. Hola Jordi, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor para mí estar con ustedes. Gracias a ti, Paula, en serio, muchísimas gracias. Y como el tiempo es breve, yo quisiera empezar con una pregunta que nos ponga en contexto. Primero, ¿qué es el pecado original? Y segundo, ¿tiene sentido hablar del pecado original en el año 2023? ¿Tiene algo de actualidad este tema para nuestras vidas? ¿Tú qué nos dices, Paula? Mira, Jordi, creo que sí, de suma actualidad. Es más, yo creo que lo que estamos viviendo en la actualidad es consecuencia justamente de ignorar estas grandes verdades teológicas. Estamos viviendo como desnudos, como si fuera el principio de la creación, solamente que no tenemos vergüenza y no nos cubrimos. Entonces andamos desnudos y ciegos. Y ciegos, como dice Jesús, somos ciegos que guían a otros ciegos y estamos yendo hacia el abismo. ¿Y por qué es tan importante conocer estas verdades teológicas? Primero, porque es importante conocer los orígenes del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué significa? ¿Qué fue el pecado original? El pecado original fue el primer acto de desobediencia del hombre. Cuando yo hablo de hombre, hablo del ser humano. Si no, voy a distinguir varón y mujer. Muy importante. Eh, el pecado original en el primer acto de desobediencia del hombre ante Dios, que fue tentado por la serpiente, la antigua serpiente, era el animal más astuto del campo, dice el Génesis en la Biblia, y fue tentado con una mentira, o sea, engañosamente con una mentira que siempre tiene una apariencia de verdad y de bien. Entonces, ese Así acto es. de desobediencia, motivado por la envidia de Satanás, y por codicia y soberbia del hombre, que vieron apetitoso ese fruto, porque la de Satanás los tentó que iban a ser como dioses, se le van a abrir los ojos como dioses. Y ahí a Eva le picó el bichito, se le abrió y dijo, es tentador esta situación. Y entonces es darle una espalda a Dios para creerle a una criatura. Ese es el pecado, darle la espalda a Dios para creer en una criatura que es inferior a Dios. Así es, Entonces, totalmente. por eso se llama original, porque fue lo que originó el resto de los pecados que los vivimos hoy en día y trajo una consecuencia muy, muy grande. Hizo un daño tremendo, no destrucción total como en los protestantes, sino un daño muy, muy profundo en 4 dimensiones. La primera dimensión es que rompe la amistad con Dios. O sea, el hombre ya no tiene una amistad con Dios, pierde la justicia y santidad originales de las cuales él participaba, y pierde la gracia santificante, que era lo que le permitía mantener esa amistad con Dios. De ya no participa esa vida divina. Y la imagen, y Dios que lo había creado a imagen y semejanza suya, esa imagen y semejanza estaba dada por la gracia santificante, pero porque le había dado un alma espiritual con 2 potencias muy importantes, que eran la inteligencia y la voluntad. Esa inteligencia le permitía conocer la verdad, y la voluntad era la potencia que le permitía obrar el bien, necesariamente. Ahora, con el pecado eso se ve distorsionado y ya al hombre no le es fácil ni conocer la verdad, ni tampoco le resulta fácil buscar el bien, sino que a veces puede incurrir en el error, en la ignorancia con inteligencia, o puede incurrir en la maldad. El hombre puede ser malo, sinceramente, o puede ser débil, perezoso, por ejemplo. Y por otra parte, también pierde sus dones preternaturales, que eran muy interesantes saber que Adán y Eva los tenían. La sabiduría, por un lado, o sea,
la gracia, el gusto de conocer, de conocer y amar a Dios, de saber las cosas divinas. Bueno, eso lo pierde. Pierde la impasibilidad, o sea, entra el sufrimiento, pierde la inmortalidad, entra la muerte, y pierde la integridad de las pasiones, que eran las pasiones que estaban gobernadas para él. Entonces el hombre tiene ya sus pasiones desordenadas, no se vuelve un ser humano razonable, sino que a veces se vuelve medio animalesco. Así es, así es. Entonces, imagínate que desconocer esto, yo creo que en la medida que uno va escuchando le va resonando cosas, ¿no? En la actualidad. O sea, podemos especificarlas, pero uno ya entiende, mira lo que éramos y mira lo que somos, ¿no? Así es, así es, así es. Y ahora que tú dices, cuando hablas de la pérdida de los dones preternaturales, yo digo, caramba, perdimos todo lo bueno. Sería bueno mantener alguno de estos dones. Pero antes de que sigas adelante, Paula, porque me ha parecido muy interesante varias cosas que tú has dicho. eh, por ejemplo, tú has dicho que el pecado original, ¿no? El pecado de desobediencia, llevaba consigo el querer ser como Dios, ¿no? Algo tonto, desde el momento en que fue, como tú dices, dejando de creer a Dios para creerle, no a una simple criatura, sino al enemigo de Dios y al enemigo del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿qué significa este ser como Dios desde el punto de la tentación? Porque Dios nos ha hecho para ser como Él, ¿no? Por un camino que Él ya ha estipulado. ¿Y cómo repercute eso, por ejemplo, en nuestras acciones del día a día? Eso por un lado, Paula. Y después, por ejemplo, el conocimiento de la verdad. Yo creo que esto es algo muy importante en los tiempos que corren, tanto es así que ahora se habla de posverdad. ¿Cómo afecta este querer ser como Dios y esta dificultad para conocer la verdad? ¿Cómo le afecta al hombre del año 2023? Bueno, en el año 2023, y te diré que décadas para atrás también, y a lo largo de la historia, ¿no? Lo que Así pasa es, es que hoy por hoy lo podemos ver a así es, través de la ciencia. O sea, así hemos es. reemplazado a Dios por un nuevo Dios y también diferentes dioses, que ahí es donde está el pecado de la idolatría, el pecado más grave de todos. Entonces, Dios ya no nos interesa, sino que el que a quien aspiramos y aparentemente nos gobierna es la ciencia. Entonces, el hombre creyéndose Dios, no respetando los límites que Dios nos había estipulado y no cumpliendo tampoco sus mandatos, que son los que nos conducen al verdadero bien del hombre, a la verdadera plenitud y a la verdadera libertad, se encuentra con que él decide qué está bien y qué está mal. O sea, es como volver a comer el fruto del bien y del mal, el fruto prohibido de aquella época de Adán y Eva. Cuando Dios le crea esa maravilla de paraíso que era digno de contemplar y de administrar, porque le había dado la potestad a Adán, tenía que administrar esa tierra, hacerla crecer, fructificar y administrarla con inteligencia, esa administración no fue buena. Adán abdica de ese lugar, no ejerce la ley y el orden que Dios le había estipulado, y come del fruto prohibido, que era el fruto del bien y del mal, que fue el único fruto que Dios le prohibió. Le dijo, de todos pueden comer menos de este, en cuyo caso, si ustedes desobedecen, la consecuencia de ese pecado, o sea, un acto tiene una consecuencia, va a ser que morirán. En realidad, el pecado entra por Eva, perdón, porque es Eva la que entra en diálogo con el demonio, que es lo que sucede siempre. En el fondo, uno cuando peca es porque entra a dialogar con el Entra en demonio, que nos. diálogo. Así es, así es, así es. En realidad también uno peca también por debilidad, no solamente le vamos a echar la culpa Claro. siempre al demonio, pero uno por debilidad. Pero entra en diálogo Eva. Entonces le resulta interesante a Eva. Así que si yo como de ese árbol, en realidad no voy a morir, sino que voy a ser como Dios. Yo voy a poder decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy actualmente lo vemos muy patentemente. Vamos a decir que el hombre quiere tener hijos cuando quiere, la píldora anticonceptiva que frena y quita del lugar que le corresponde la sexualidad en un contexto de amor afectivo dentro del matrimonio. Bueno, la píldora conceptiva nos hacen creer que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, cuando queremos y con quien queremos. En el orden de tener hijos, no quiero tener hijos, lo voy a tener más adelante. Llegan las mujeres a los 40 y pico años, se acordaron, medio que se durmieron los laureles, quieren tener hijos y al final sus óvulos, que están más inmaduros, que ya el cuerpo ya no está preparado para recibir un hijo,
pero a toda costa va a buscar tener un hijo, sea por fecundación in vitro, sea por subrogación de vientres, etcétera, etcétera. Y así, con infinidad de cosas que vamos pensando en el día a día. No me siento del todo capaz o no puedo soportar esta situación que me entristece tanto, voy a recurrir un escape con la droga. O sea, no puedo soportar los límites de la propia realidad. Vamos a buscar siempre extras que me ayuden a salirme de la situación que me corresponde vivir. Y así, podemos ir buscando ejemplos por todos lados, donde el Sí, hombre Paula, es el propio Dios. así es. Y lo suyo me parece muy interesante este ejemplo que has puesto de la anticoncepción, ¿no? Donde no solamente se limita, vamos a decir así, al hecho de tener o no tener hijos, ¿no? Sino que altera lo más grande que el ser humano puede realizar, que es justamente el amar, o la capacidad de Ujú. amar que Dios le ha dado, ¿no? Fruto de la cual van a ser los hijos. Entonces, me ha gustado mucho cómo lo has desarrollado, ¿no? Por un lado, nuestros primeros padres quisieron ser como Dios, incluso nosotros a día de hoy queremos todavía ser como Dios, ¿no? Queremos definir lo que está bien, queremos definir lo que está mal, que es algo que el hombre no define, el hombre conoce, reconoce y se somete a lo que está bien y lo que está mal, pero no es que uno lo crea, no es que uno crea la bondad o crea la maldad, ¿no? Y justamente me pareció interesante la conexión que existe con la anticoncepción y con la ciencia, porque la ciencia es como que la nueva verdad, ¿no? El nuevo Dios, ¿no? Desde el momento que ella es la verdad, ella es la que nos dice lo que está bien. Es como que Dios ha sido sustituido por la ciencia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque las leyes, las normas, la moral, la ética, Dios ya la puso en la naturaleza humana, ¿ok? La ciencia, los conocimientos tienen que ayudar a descubrir aquello que realmente es bueno para el hombre, ¿vale? Pero no caigamos en el error de pensar que uno crea el bien, uno crea el mal. Me pareció súper interesante, Paula. Y te dejo que continúes con el tema y ya yo te iré cortando para Sí. hacer aclaraciones. Recuérdame la otra pregunta que no me acuerdo, me quedé con la No, última. la respondiste, la respondiste. ¿Qué significaba ser como Dios y cómo, vamos a decir así, cómo afecta esa posibilidad de conocer la verdad, ¿no? Que ya no está íntegra en el ser humano, cómo le afecta al hombre de hoy. Para mí yo creo que la respondiste excelente, pero si quieres añadir algo, adelante. Ah, creo que con el tema de la verdad. No, bueno, el pecado original fue eso, lo que dañó, o sea, dañó al hombre en todas sus potencias, sobre todo en las potencias sensibles, que las potencias sensibles lo que permite al hombre tiene por un lado dos cosas, ¿no? Por un lado los apetitos concupiscibles, donde permite gustar de los bienes deleitables, por ejemplo, con los apetitos para el cuerpo, todo lo que hace al vestir, al comer, al descanso, el apetito sexual también, porque tiene un fin que es la procreación de la especie humana, y el apetito irascible, que es lo que me permite alcanzar bienes arduos, difíciles, donde hay que poner mucho empeño de mi parte. Implica una Sí, fortaleza, una resistencia. así Esas es. potencias fueron dañadas por el pecado original y se tergiversaron, sí, se puede decir, se tergiversaron, y lo que se llama, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan habla de las concupiscencias, de las famosas concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y por otro lado, las potencias racionales, como decíamos, de la inteligencia, la voluntad, que ya la inteligencia ya no le es fácil conocer la verdad como en nuestros primeros padres, que sí lo podían lograr. El pecado es como que obnubila. Entonces nos cuesta, es muy dificultoso para el hombre conocer la verdad y muchas veces se ve engañado, se engaña a sí mismo o a veces la realidad se le ve como distorsionada. Entonces llegamos a falsas conclusiones y así todo, por esta soberbia que cae como un aguijón que tenemos en el alma, creemos que estamos en lo cierto. Entonces persistimos en el error. Esto lo vemos traducido también porque yo en realidad la charla venía a cuento de que lo especifiqué más hacia el matrimonio, ¿no? Cómo manifestó, cómo se dañó el pecado en el varón y la mujer y cómo afectó eso en el matrimonio. Eso Así, en el matrimonio lo vemos claramente como cuántas veces hay conflictos entre el varón y la mujer y que cada uno persiste en su verdad.
porque cree que lo que él ve o lo que ella ve es así y no la sacan de ese cuadro. Así Es es. donde justamente pecamos de soberbia. Si fuéramos más humildes, podríamos dejar un espacio del error y decir, bueno, esto es lo que yo veo, pero por ahí me estoy equivocando. ¿Qué es lo que ves vos? Para poder haber un encuentro, ¿no? Y lo mismo bueno, eso se puede manifestar, yo no lo llevo a las últimas consecuencias, también puede ser en la infidelidad, por ejemplo. Porque muchas Así es. veces la persona que es infiel no es que quiera hacer una maldad, digo muchas veces, ¿no? Porque a veces hay realmente hombres o mujeres, sobre todo por venganza, que cometen adulterio por venganza, ¿no? O sea, hay una maldad ahí. Ujú. Pero cuando hay una inteligencia que está distorsionada, está viendo en ese momento, en esa ocasión, como una apariencia de bien. Cree Así es. que esa persona la va a satisfacer en ese vacío que no está siendo llenado por el cónyuge. Entonces hay un engaño, ¿no? Un engaño. Así es. Cree que es bueno, cree que está en lo cierto, lo que pasa es que el otro no hizo esto, no hizo aquello, me maltrata, o también me fue infiel, o que esto con lo otro, y justifico mis actos. Entonces ahí la Así es. inteligencia no está conociendo la verdad. Así es, así es, así es. Y fíjense, es curioso, ¿no? Hasta ese punto y así de concreto nos afecta a día de hoy el pecado original y me parece excelente este ejemplo que has puesto de la infidelidad del adulterio, que es algo que acompaña al hombre en toda su historia, ¿no? Ujú, Pero sí, hasta ese punto, hasta el punto de pensar que estoy haciendo bien cuando le hago un daño a la persona a la que le he entregado mi vida, ¿no? A la persona que amo ujú. o que intento amar, porque claro, en ese momento, los momentos de debilidad, el amor quizás no esté en todo su esplendor, pero hasta ese punto nos choca el pecado original, ¿no? Que nos impide conocer el bien de forma objetiva, de forma real, ¿no? ¿De qué otras formas, Paula, afecta el pecado original dentro del matrimonio? Por ejemplo, te has puesto un caso brutal de cómo el conocimiento del bien puede llegar hasta ese punto, ¿no? ¿De qué otra forma sería, Paula? Mira, el pecado original, yo estudié muchos libros que para mí me aportaron una gran luz y que me encantaría compartírselo a tu audiencia, que ¿Sí? son del padre Horacio Bojorge, que es un sacerdote uruguayo, que hasta ahora creo que vive actualmente, debe andar rondando arriba de los 80, un sacerdote que trabajó muchísimos años en la pastoral, acompañando parejas de novios y matrimonios también que estaban en crisis o que tenían que discernir ciertas situaciones y demás. Y él con su previa aprobación, en ese momento no había, ¿cómo se llama?, WhatsApp y demás, la comunicación era o vía carta o finalmente por mail, ¿no? Y Ok, entonces había mucha fluidez entre el sacerdote y sus hijos espirituales que los iba guiando, y él recopiló en un libro una serie de cartas, de mails, donde lo consultaban. Y el subtítulo del libro, ahora justamente hoy no lo traje, lo tuve las otras veces, hoy no, decía, a preguntas humanas, respuestas divinas. Y me pareció tan grandioso que, bueno, me metí de lleno en estos libros y él hablaba mucho justamente de cómo afectó el pecado original el matrimonio en cuanto a varón y en cuanto a mujer. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto es magisterio de la iglesia, no es un invento de este sacerdote, ¿eh? O sea, él estudió mucho este tema y la verdad que aporta muchísima luz. Y lo que dice es que el pecado original, si bien produjo un daño enorme en la naturaleza humana, o sea, en general, y al varón y la mujer sufren de alguna manera las mismas cosas, las sufren de manera disimétrica. Entonces, así como al varón el pecado le generó una tendencia hacia el polo animal, el hombre se vuelve más instintivo. Entonces, él dice, por ejemplo, que el varón se puede convertir en un chancho porque puede, el pecado de la gula, por poner aquí de manera zaparrastrosa, una pillada, se puede dar una emborracharse, y el perro furioso. La mujer también vemos la lujuria, también vemos la gula, vemos con otras características. Vemos a la mujer por ahí que es más golosa, que quiere el postrecito, que un poquito, y terminó hecho una vaca, ahora pasamos al otro extremo, por ahí puede caer en la bulimia o en la anorexia, aunque son desórdenes más bien psicológicos que se manifiestan a través del cuerpo.
Y después, por ejemplo, la ira del varón es una ira que se manifiesta más violentamente físicamente. Y la ira en la mujer es más bien verbal. Eso no quita, estamos hablando de generalidades, no significa que no haya mujeres que golpeen, ni haya varones que sean muy agresivos verbalmente, por supuesto que sí. Pero la tendencia es que se manifiesta de manera como lo estoy manifestando ahora. Entonces la mujer ahí más es sutil con sus palabras, sabe dónde clavar el aguijón. Entonces el padre Jorge dice muy graciosamente, es muy injusto, porque cuando uno va a una comisaría, se encuentra una mujer con toda golpeada, el ojo moreno, pero ella no trae una grabadora donde contó la discusión y todas las barbaridades que le dijo al marido. Entonces, bueno, de esta manera va viendo de manera cómo se va manifestando el pecado en uno y en otro, donde los dos sufren el miedo, sufren la ira, sufren la gula, sufren la avaricia, la codicia, la envidia, pero de manera diferente. Entonces, es interesante cómo uno tiene estas cosas, ya por ejemplo hay ciertos conflictos uno los enúa, no le pone tanto acento tan grave a la situación, porque bueno, esto es de la naturaleza humana, es del pecado original. A ver cómo podemos enmendar esta situación. Esto no es que él es un desgraciado, ella es una maldita, sino que es la vida humana. Eso no quita de no tenemos la virtud, por supuesto que sí, con la ayuda de la santificante. Pero uno ya comprendo, como dice esta psiquiatra que me encanta, que es Marian Rojas Escapello, española, si se han escuchado, ella dice que comprender es aliviar. Y a la mujer le gusta mucho eso. Le gusta mucho que la escuche, sobre todo su cónyuge, que la escuche y la comprenda. No se da una sarta de consejos, sino que ella en ese espacio de escucha es como que se desinfla. Y también es donde ella se puede comprender. Que la mujer también tiene un cerebro, justamente, son tan distintos psicológicamente, contrariamente a lo que se quiere imponer hoy, que somos iguales. En esta biología distinta, su cerebro, las conexiones neuronales son muy diferentes a las de la mujer. Eso ya se sabe hoy en día. Entonces, otro tema más se hace más libre, porque yo puedo conocer una verdad y ya poder comprenderla y entonces actúo de acuerdo a ella. Entonces, la mujer se enmaraña en sus pensamientos, que tiene conexión con todos lados, que las relaciones afectuosas son su mayor preocupación, porque Dios la creó así, porque a Eva la creó como imagen del Espíritu Santo, como imagen del amor. Entonces, aquello para lo que ella fue creada, lo que vuelto como un revuelto en una ola, que la vuelve para atrás. No, aquello para lo que usted queda, como no te desarrollar plenamente en esta situación, esto, la consecuencia va a ser por aquello que no, para lo que no fuiste. Entonces, esas relaciones humanas que tanto a ella se tenía que adaptar y desarrollar, que era la relación con su líder para con sus hijos, eso es lo que le va a causar tristeza, le va a causar miedo, le va a causar ira. Una mujer que su marido le es infiel, le produce ira fundamental, bueno, increíble, ¿no? Una tristeza profunda, ¿no? Es devastador para la mujer, porque es profundamente afectuosa y afectiva. Y después le produce ira y le produce un sentimiento de venganza, más el varón. Y en sus hijos, tiene pavor de verlos, de que le sea algo, de que sufran, de que una enfermedad, que mismo su marido, qué sé yo, que era de viaje, que se van a ver si le pasa algo y queda bien. Entonces, esas pasiones que se le desordenan a causa del pecado original, si no tiene el varón que le ponga un límite, puede volverse loca. Entonces la mujer, justamente Eva, cuando pierde la gracia santificante con el pecado original, se vuelve una mujer puramente natural, terrenal. Entonces estas pasiones desordenadas justamente la transforman, como dice el padre Jorge, en una bruja o en un demonio. Así como Adán la transformaban en un perro o en un chancho, a la mujer la transforman en una bruja o en un demonio. Y por eso es tan necesario que el varón, o sea, su pareja, su cónyuge, le ponga límites, porque él tiene el mandato de la ley y del orden. Él era la cabeza del matrimonio y él era la imagen del verbo, del logos. Era la ley del mandato, o sea, tienes que hacer crecer esa tierra, fructificarla.
le pondrás nombre a todas las cosas. Esa es la cual no terminó de cumplir su función. Y es donde realmente la conciencia, pues a él lo arrastra también para otro lado. Entonces, él como varón, teniendo la potestad de la ley y del orden, y no haberla ejercido, o sea, él abdica de ese lugar, se corre de ese lugar porque la deja actuar a Eva. Él tendría que haber sido firme y decirle, no, Eva, de ese fruto no debe comer. Él pasivamente escucha a su mujer, no escucha a su creador, que al que tenía primer deber de escucharle y obedecer, sino que, de vuelta, así como Eva le cree a la criatura Satanás, Adán le cree a la criatura que era su pareja Eva, cuando tenía que haberle primero obedecido a su creador. Entonces, al creerle a ella, está actuando de una manera pasiva. Él tendría que haber sido firme, poner orden, límite, porque de esa manera lo hubiera cuidado a su mujer, y no la cuidó. Entonces, al abdicar de ese lugar, él ahora va a sufrir como consecuencia de ese pecado que sus pasiones se desordenan y él se vuelve ingobernable a sí mismo. Entonces, él no puede gobernar sus pasiones con la razón, con ponerle límite a sí mismo. Y entonces, tiene la debilidad, por ejemplo, de que caer más fácilmente en la lujuria. Entonces, desea a la mujer primero con su cuerpo. No la ama en su totalidad, sino que se ve como obnubilado por el cuerpo de la mujer. Eso lo vemos hoy en día de una manera así, ya demasiado desorden, porque Así ya es. está tan separada la afectividad y de la integridad de la persona que el varón busca el cuerpo de la mujer como si fuera un objeto. Así es, Paula. Mira, todo esto que has dicho me parece súper interesante. Nos quedan solamente 3 minutos. Y antes de que termine, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que eh, Adán pudo haber protegido a su esposa Eva de haber cumplido la vocación que Dios le había dado, ¿no? La de poner límite, la de hacer el logo, la de hacer el orden, la palabra, ¿no? Y esto yo creo que también se ve reflejado en una concepción equivocada de amor que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Como que, bueno, yo me pongo a un lado y te dejo hacer, ¿no? Dejo que tú tomes, vamos a decir así, la primacía, ¿no? Que seas el centro. Y aquí no se trata de que uno sea el centro, de que otro lo sea, no, no, no. Se trata de cumplir la vocación que Dios le ha dado a cada uno. Quizás en algunos momentos uno será el centro, en otros el otro va a ser el centro, pero aquí lo importante no es ser el centro, es cumplir la vocación que Dios nos dio, porque esa va a ser la forma correcta de amar a nuestro cónyuge, ¿no? Por ejemplo, como tú bien dices, si Adán se hubiera plantado, quizás todavía estaríamos en el paraíso, pero no, quiso pasivamente amar, como dicen entre comillas, ¿no? Porque ahora que tú dices esto, hay algunas interpretaciones que yo considero erradas del Génesis, ¿no? Que dice que, claro, que el diablo engañó a Eva, ¿no? En ningún momento dice que haya engañado a Adán, ¿no? Pero es eso, que Adán sucumbió ante, vamos a decir así, un amor desordenado hacia su esposa, ¿no? Entonces la mejor manera de quizás proteger a nuestro cónyuge es amarlo dentro de la vocación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y, Paula, tenemos 40 segundos. Te doy estos 40 segundos para que digas lo que quieras decirle al público, con lo que quieras que se quede. Qué difícil en tan poco tiempo, Jordi, pero bueno, mis ansias por decirle a la gente es que la gente tiene que conocer, no se puede quedar en la ignorancia, porque estamos viendo los frutos de la ignorancia. Somos analfabetos en el siglo XXI, nos creíamos que sabemos, conocemos tantas cosas y no conocemos nada. O sea, no conocemos lo que debemos conocer. Lo Sí, más claro. importante, conocer misterios divinos, conocer estos conocimientos teológicos y antropológicos para que nos hagan ser más libres. Conocer la verdad y saber, dice Jesús. Y conocer las debilidades propias y ajenas para saber quién soy, en qué debo trabajar en mí misma y en qué ayudar a otros. Estamos hablando del matrimonio, ¿no es cierto? Ser la ayuda Claro. adecuada para nosotros, que ese fue el fin para lo cual Dios la creó a Eva, para ser la ayuda adecuada de Adán. Entonces, ayuda adecuada Perfecto, en todo Paula. sentido, no solamente en físico. Muchísimas gracias, Paula. El tiempo nos ha quedado corto. Queridos amigos, vamos a regresar con otro video, pero ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Paula, y también a ustedes, queridos amigos. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Hasta luego, Jordi, de nada.